Buenos días. Nuestro caso a debatir es si el Perú podría soportar un terremoto de magnitud 8. Voy a presentar las reglas del debate y el tiempo. Está prohibido interrumpir al que está en uso de palabra. Cada equipo debe respetar el tiempo designado. En la primera parte se dará 3 minutos con 30 segundos por subequipo para sus argumentos, 3 minutos por subequipo para la refutación y 3 minutos por subequipo para la contrarrefutación. Y en la segunda parte será 1 minuto para las conclusiones de este debate. Nuestro título del debate es el siguiente: ¿Preparados o en peligro? Retos sísmicos que sacuden el Perú. Empezamos con el equipo a favor. Adelante, por favor, con la señorita Nayeli. Esta imagen que ven no es una película de desastres, es real, es Yungay, 1970, donde un terremoto de 7.8 grados sepultó a casi toda una ciudad y dejó más de 66.000 muertos. En ese entonces no había tecnología, ni estudios, ni sistema de prevención. Hoy, en cambio, contamos con mapas de microzonificación sísmica, imágenes satelitales, inteligencia artificial y planes de emergencia. Como dijo el geofísico Charles Richard, los terremotos no matan personas, los edificios mal diseñados sí, y en el Perú ya estamos usando ciencia para evitar que eso se repita. Por eso afirmamos con claridad que sí estamos preparados y lo estamos porque aprendimos del pasado. According to Izquierdo, Horna and Aníbal 21 modern methods are being applied in Peru to assess seismic hazard, combining territorial data with technology such as satellite imagery, GIS, and artificial intelligence. In addition, institutions like INDECI and Seismic have conducted students in area needs PISCO to identify different risk levels. This shows that the country has voted and scientific techniques to be prepared for an. Según Izquierdo, Horna y Aníbal 21, en el Perú se aplican métodos modernos para evaluar el peligro sísmico, combinando datos de territorio con tecnología como imágenes satelitales y inteligencia artificial. Además, instituciones como INDECI y el SISMIT han realizado estudios en zonas como Pisco, identificando niveles de riesgo. Esto demuestra que en el país cuenta con herramientas técnicas y científicas para prepararse ante un sismo. No se puede decir que en el Perú no está preparado cuando ya aplicamos inteligencia artificial, imágenes satelitales y análisis territorial para anticipar los efectos de un sismo. Según los autores, muestran que zonas como Pisco ya han sido estudiadas con estas herramientas, lo que demuestra una preparación seria y con respaldo científico. Continúa el señor Steven. Bueno, la experiencia del país ante eventos pasados ha permitido el desarrollo de de que la infraestructura sea más resistente, implementación de la norma técnica, o sea, en el diseño sismo resistente y el enfoque preventivo. Eh, Esto ha fortalecido las edificaciones, sobre todo en zonas urbanas como en Lima y Trujillo. Por lo tanto, si bien un terremoto de magnitud 8 tendría un fuerte impacto en el Perú, pero ahora contamos con el conocimiento técnico, las normas estructurales y la experiencia necesaria para soportarlo, especialmente si se continúa reforzando la cultura de prevención. Esto se refiere que Perú podría resistir un sismo de gran magnitud, sino que también resalta el papel clave de la educación en la ingeniería y las normativas en la reducción del riesgo sísmico. O sea, nuestro país tiene la capacidad, pero requiere responsabilidad y cumplimiento en la construcción para poder garan- garantizarlo. Continuamos con el señor Max. La reciente advertencia del Instituto Geofísico del Perú sobre un posible terremoto de magnitud 8 que afectaría gravemente las regiones como Lima y Callao
evidencia la urgente necesidad de actuar frente a la vulnerabilidad sísmica del país. En este contexto, Contreras, que analiza la fragilidad de la vivienda, autoconstruidas cobran vital importancia, ya que permiten identificar riesgos estructurales y proponer soluciones viales. La mayoría de estas construcciones hechas son sin asesoría profesional y materiales inadecuados. Por ello, proponen soluciones como fortalecer estas viviendas sumando a la promoción de la preparación ciudadana mediante simulacros y mochilas de emergencia, como también se convierte en una estrategia integral clave para reducir pérdidas humanas. Gracias. Damos pase a la participación del subequipo en contra. Comenzamos con la señorita Astrid. Para comenzar, tenemos un pequeño video donde vamos a visualizar muchos casos ocurridos aquí en el Perú y actualmente. Las calles cubiertas de escombros. Eso y más podría pasar si ocurriera un terremoto en Lima. El IGP ha anunciado un posible sismo de 8.8 grados de magnitud que dejaría millones de personas y viviendas afectadas, siendo la capital, Ica y Ancash las zonas costeras en mayor peligro. Sin embargo, esta no sería la primera vez que el país se vería golpeado por la fuerza de la naturaleza. Es imposible olvidar lo que pasó en Yungay en 1970, cuando toda la ciudad quedó sepultada por completo luego de la caída del nevado Huascarán, donde se desprendieron enormes bloques de hielo, rocas y lodo. Otro caso más reciente fue el terremoto de Pisco del 2007. Los 7.9 grados de magnitud acabaron con la vida de muchas personas. Incluso era tan grande el movimiento sísmico que también se sintió en la capital. Estamos en un 8º piso en este momento y toda la ciudad tiembla. Y ya que hablamos de Pisco, hace mucho tiempo hubo un terremoto que tuvo una fuerza equivalente a 10 veces de aquel sismo del 2007. En 1746 se dio el terremoto más devastador de la historia de Lima, ya que tuvo una magnitud de 9.0 grados. La inteligencia artificial recreó cómo quedó de devastada la ciudad. Fue el terremoto, sino que un tsunami gigantesco golpeó el puerto del Callao, donde olas de más de 8 metros arrasaron con todo. Muy bien, como hemos visto, tenemos fotos que el día 15 de junio ocurrió un terremoto de 6.1 grados y que dejó muchos daños tanto materiales y como resultado un fallecimiento. Entonces, si estamos hablando de un terremoto de 8 grados, esto en referencia sería más catastrófico. Y hoy en día minimizar la posibilidad del impacto de los terremotos en el Perú es ignorar un grave problema de fondo, como la informalidad de construcción y la falta de estrategias de prevención. Esta situación nos demuestra que no basta con confiar en la capacidad de resistencia del país. Una frase del autor Albert Einstein que dice que el mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por los que miran sin hacer nada. Como primer argumento tenemos que el Perú no está preparado para soportar un terremoto de gran magnitud debido a una alta vulnerabilidad estructural de las viviendas en muchas regiones del país. Granados Osorio 2021 sostiene que una gran parte de las casas construidas con adobe en zonas como Huaraz presentan niveles altos de vulnerabilidad sísmica, principalmente por la falta de refuerzos estructurales y técnicas adecuadas de construcción. Esto da a entender que miles de familias habitan en edificaciones de las cuales no están diseñadas para resistir movimientos telúricos intensos. Aunque el adobe es un material tradicional y accesible, su resistencia a los sismos son muy bajos. Si no se aplica un reforzamiento técnico, lo cual en muchas comunidades no ocurre por la falta de desconocimiento y de recursos, entonces afirmar que el Perú resistiría a un sismo de magnitud de 8 grados, esto ignora las condiciones reales de la mayoría de las viviendas rurales y periféricas del país.
No basta con evaluar la magnitud del sismo, también hay que considerar cómo responderían las construcciones, que en muchos casos son informales, no reguladas y altamente frágiles. Continuamos con el señor César. Aunque se reconoce que el patrimonio construido en Cusco representa una vulnerabilidad a los terremotos, también podría argumentarse que centrar la atención en los aspectos arqueológicos y culturales puede desviar los recursos y los esfuerzos necesarios para proteger la vida y la seguridad de la población actual. En situaciones de riesgo sísmico, la estrategia debe priorizar la vivienda moderna y la infraestructura hospitalaria antes del estudio del pasado. Tal patrimonio construido representa tanto una fuente adicional de vulnerabilidad como una oportunidad única para mejorar nuestro conocimiento sobre la sismicidad local pasada. Ahora daré mi argumento en inglés, traducido al inglés. Although is recognized that Erised Bull is Cusco represent vulnerability to squagger, it could also be argued the focusing attention of archaeological and cultural aspect may diverse resource and effort necessary to protect the lives and safety of the current population. In seismic risk situation, stress must prioritize modern housing and hospital infrastructure before the study of the past. Such is hairstyle represent both an additional source of vulnerability and unique opportunity to improve or enhance on the past local seismics. Gracias. Continuamos con la señorita Mireya. Bien, en Lima, más de 200.000 viviendas están ubicadas en zonas de alto riesgo, construidas en terrenos inestables o con materiales precarios. Se estima que alrededor de 1 millón de personas viven en condiciones vulnerables. Muchas en esas casas construidas pues están sin supervisión técnica o ni control, ¿no? Distritos como San Juan del Lurigancho, Comas, Villa El Salvador o Barranco concentran gran parte de estas edificaciones informales. Y pues si ocurriera un terremoto de magnitud 8.5, más de 6 millones de limeños podrían verse gravemente afectados. Ahora pasamos a la contrarrefutación del equipo a favor. Ustedes dicen que el Perú no está preparado para un sismo, pero la realidad demuestra lo contrario. Cada año se realizan simulacros nacionales, se promueven normas de construcción antisísmica y ya se está implementando el sistema de alarma sismática. Según el Instituto Geofísico del Perú y el CENEPRE, hay un avance sostenido en la preparación comunitaria y el monitoreo sísmico. No se trata de tener todo perfecto, pero sí de estar mejor que antes, y eso se ha logrado. La reacción rápida de la población, los colegios que evacuaron correctamente y la resistencia de muchas viviendas son prueba de que sí hay un trabajo real y constante. No podemos negar que el Perú está mucho más preparado que hace 10 o 20 años. Eh, entiendo que algunos dicen que el Perú no podría soportar un terremoto de magnitud 8, porque hay zonas vulnerables y porque hay muchas construcciones que no siguen normas. Sin embargo, eso no significa que el país no esté preparado, sino que se deben seguir fortaleciendo las medidas ya existentes. Según el ingeniero Leopoldo Choque, el avance en la ingeniería civil sismorresistente permite que las edificaciones bien construidas puedan resistir incluso sismos de magnitud mayor a, a- de magnitud mayor a 8. Además, la existencia de riesgos no anula la preparación, más bien la justifica. Por eso, decir que Perú no resistirá
es ignorar todo el trabajo de la prevención, de la educación técnica y normativa estructural que se ha venido desarrollando, especialmente desde instituciones como la Universidad César Vallejo. En lugar de negar la capacidad del país, deberíamos enfocarnos en exigir que las construcciones informales se puedan regular y que la población continúe preparándose. Y el problema no es la falta de capacidad, sino la falta de cumplimiento. El Perú está preparado para enfrentar un terremoto de gran magnitud gracias a los avances y planificación innovativas de construcción de sismos resistentes y es una mayor cultura de prevención en la población. En los últimos años, el Estado ha implementado simulacros nacionales y que ha reforzado hospitales, colegios y ha promovido una construcción de viviendas seguras y a través del Fondo de Mi Vivienda. Según el INDECI y el COEM, ha fortalecido su capacidad de respuesta ante desastres, coordinando acciones rápidas y eficientes en caso de emergencias, aunque existen algunas zonas vulnerables y estos esfuerzos demuestran un nivel creciente de preparación en frente de una eventualidad de sísmico. Gracias. Ahora pasamos a la contrarrefutación del equipo en contra. Bueno, en realidad sí hay avances como simulacros y el sistema SIMATE, pero eso no significa que el Perú esté preparado para muchos simulacros, son poco realistas. Las normas de construcción no se cumplen en zonas vulnerables y miles de familias aún viven en casas de adobe que colapsarían en un sismo fuerte. Además, SISMATE no cubre todo el país y no ha sido probado en una emergencia real. La Defensoría del Pueblo ha advertido que la mayoría de colegios no tienen rutas de evacuación seguras. Entonces, aunque hay esfuerzos, no basta con avanzar un poco. Si seguimos siendo altamente vulnerables, decir que estamos preparados es en realidad una falsa seguridad. Si bien es válido priorizar la seguridad de la población en contextos sísmicos, no se debe plantear una dicotomía entre proteger vidas humanas y conservar el patrimonio cultural. En realidad, ambas acciones pueden y deben integrarse en una estrategia de gestión del riesgo sísmico. El patrimonio construido en Cusco no solo es una expresión identitaria profunda para la sociedad peruana, sino que su perseverancia puede aportar valiosa información para mejorar la resiliencia sísmica. Como señala Londoño y Gómez en 2020, los conocimientos tradicionales incorporados en las estructuras históricas andinas, como las técnicas de masopotería, asísmica, inga, ofrecen claves prácticas y sostenibles para el diseño arquitectónico moderno en zonas sísmicas. Ignorar este legado técnico no solo sería sostenible para el diseño arquitectónico. Ignorar este legado técnico no solo sería una pérdida cultural, sino también una omisión estratégica en términos de perseveración y adaptación. Algunos creen que que el Perú está preparado para un terremoto porque existen normas antisísmicas, pero en realidad no es así. Aunque la ley dice que las casas deben construirse para resistir sismos fuertes, muchas personas no siguen estas reglas. Por ejemplo, el periódico La República nos dice que el más del 70% de las viviendas en Lima fueron hechas sin ingenieros ni supervisión, con materiales inadecuados y sin estudiar el suelo. Entonces, no sirve tener buenas normas si no se aplican. Esto demuestra que el país no está realmente preparado porque en la práctica no se controla cómo se construye. Pensar que resistiríamos a un terremoto fuerte es confiar en algo que no se cumple. Un ejemplo de ello son los cerros de Lima, como en San Juan de Lurigancho o Villa María del Triunfo, que muchas casas se construyen sin supervisión, con materiales inadecuados, sobre suelos inestables. Bueno, nuestras conclusiones de este debate son las siguientes.
El Perú ha avanzado en las investigaciones sísmicas y en las tecnologías de monitoreo, demostrando así nuestro compromiso para poder reducir los riesgos de desastre ante los sismos. Por lo tanto, para poder enfrentar un sismo de magnitud 8 en el Perú, no solo debemos de tener planes y normas, sino buscar el cumplimiento de estas. En conclusión, este debate nos demuestra que en el Perú tener seguridad y resiliencia ante un sismo es un objetivo alcanzable, pero requiere de responsabilidad compartida entre las autoridades profesionales de la construcción y de toda la población para poder prevenir tragedias y proteger vidas. Muchas gracias.